Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy hemos titulado Somos pecadores corregidos a la perfección de Dios. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, el que camina en integridad de lo justo, anda confiado. Mas el que pervierte su camino en contra de su conciencia será castigado. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 9, versos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Escucha con atención porque esto es muy importante. Dice aquí el Señor a través del rey Salomón que el que corrige, el que amonesta al escarnecedor, o sea, el que amonesta al engañador, se acarrea afrenta, o sea, se ocasiona deshonra. Porque pasa cuando alguien le hace ver algún error a una persona y lo primero que le contesta es: ¿y a usted qué le importa? No se meta en mi vida. Dice que el que reprende al impío, el que censura al impío, el que le está diciendo que está orando mal, que está haciendo algo mal, dice, se atrae mancha, o sea, se ocasiona deshonra. Vuelvo y te digo, lo más normal es que el impío le diga: ¿y a usted qué le importa? No se meta en mi vida. Entonces le dice el Señor: no reprendas al escarnecedor, no reprendas al engañador para que no te aborrezca, o sea, para que no te rechace. ¿Por qué este pasaje aquí en Salomón? Porque es que el pecado nunca va a poder censurar al pecado. De allí que muy difícil que las personas se corrijan en los pecadores. Escúchalo bien. De allí la importancia de recibir la gracia del Señor, de corregirse para después sí llamar la atención y dar un buen consejo. Escrito está en el profeta Ezequiel capítulo 33, verso 10, 12, 15 y 19. Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? La impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad. Si el impío caminara en los estatutos de la vida y restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Mira qué tan importante. Escucha con atención. Dice aquí el Señor a través del profeta Ezequiel: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Mira, las rebeliones y los pecados no se van a quitar porque sí. Hay que redimirlos, escúchalo bien. Y la redención de esos pecados y de esas rebeliones son obedeciendo a Dios. Es la única manera. Dice, y a causa de ellos somos consumidos, somos destruidos. Mira, el pecado destruye las vidas, el pecado destruye los matrimonios, el pecado destruye las relaciones, el pecado destruye la sociedad. Mira, de allí que entiendas que Dios abomina el pecado. Entonces pregunta, ¿cómo pues viviremos?
Mira, si el pecado nos está destruyendo, nos está quitando la paz, nos está quitando la felicidad, el gozo, ¿cómo viviremos? Entonces dice el Señor, la impiedad del impío, o sea, las personas que no tienen piedad para con su prójimo, no les será estorbo, no les será impedimento el día que se volviere de su impiedad, el día que quisiera retroceder de todo lo malo que ha hecho, el día que tenga arrepentimiento. O sea, la cuestión es arrepentirse de lo malo que hacemos y volverse a Dios. Dice, si el impío caminare en los estatutos de la vida. ¿Cuáles son los estatutos de la vida? Las normas que regulan los comportamientos humanos. Entonces debes de saber que la vida tiene estatutos. Eso es como cuando tú compras un carro. Para poderlo manejar tienes que saber las normas de conducción, si no vas a tener problemas. Lo mismo es la vida de nosotros, tiene estatutos, tiene normas que regulan nuestro comportamiento, si no vamos a tener problemas con el que nos creó. Escúchalo bien, por favor. Dice que si el impío caminare en los estatutos de la vida y restituyere la prenda, o sea, restableciere las obligaciones que tiene, los compromisos, porque eso es lo que hay que hacer, hay que restablecer cuando uno no ha tenido compromiso con los demás, cuando uno no ha tenido obligaciones, cuando uno no ha tenido responsabilidad con la vida misma. Y devolviere lo que hubiera robado, o sea, restituyere la paz que le ha quitado a los demás, la tranquilidad, porque eso es lo que hace el pecado. No de qué manera va a restituir y de qué manera va a devolver lo malo que ha hecho. Dice, no haciendo iniquidad, no obrando ni maldad ni injusticia, mira. Entonces vivirá ciertamente. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Entonces ahí va a tener una vida de gozo, de paz, de tranquilidad, de buenas relaciones, de armonía. Mira, Dios es tan perfecto que mira cómo nos ha creado y de qué manera. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 14. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Mira, vuelve y nos habla Dios a través del rey Salomón. Dice, en el día del bien, goza del bien, disfrútalo. Y en el día de la adversidad, en el día que tengas desgracia, infortunio, dice la palabra, considera, examina tus hechos, porque no en vano ha venido esa desgracia, ese infortunio. Algo malo hiciste para que sucediera lo que te está pasando. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, el bien y el mal, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea que en el bien y en el mal, el hombre depende totalmente de Dios. Si quieres que te vaya bien, pues tienes que obrar derecho y justicia, que lo da Dios. Y si quieres salir del mal, pues también necesitas de Dios, que Dios redima ese mal que hiciste. Que te dé la gracia en fortaleza y en dominio propio para superar ese mal, esa debilidad. Mira, qué grandioso es Dios. Escrito está en el Proverbios capítulo 15, verso 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que escucha la corrección tiene entendimiento, mas el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mira, vuelve y nos dice Dios a través del rey Salomón. El oído que escucha las amonestaciones de la vida. Mira, primero nos dijo Dios que la vida tiene estatutos y por esos estatutos la vida misma se encarga de amonestarnos. Y allí que hay que estar con oídos atentos a lo que pase en nuestras vidas, porque la amonestación son advertencias de la vida.
Si tú robas y te pegan una puñalada porque quitaste algo ajeno a otra persona, pues ahí la vida te está advirtiendo que estás obrando mal. Si tú mientes y te sorprenden en la mentira y después te cogen fastidio, pues ahí la vida te está advirtiendo que la mentira es mala. Mira, por eso hay que estar atento a lo que pase a nuestro alrededor. Entonces dice que la persona que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará, porque va a tratar de evitar esos problemas. El que escucha la corrección, porque las mismas amonestaciones tratan de corregirnos. Entonces, el que escucha la corrección tiene entendimiento. Mira, una persona que se tropieza todos los días en el mismo problema y vive de problema en problema, entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? No tiene manera de razonar, no tiene manera de entender, no tiene manera de ver, no tiene manera de escuchar. Mas el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, porque la vida te va a disciplinar con azotes, con aflicciones, con angustias, con adversidad. Y entonces el que tiene en poco esos azotes menosprecia su espíritu, porque por raciocinio debemos de tener una buena voluntad, de obrar bien. Escrito está en el profeta Habacuc capítulo 2, verso 10. Has pecado contra tu vida. Ahora mira lo que dice Dios a través del profeta Habacuc. Cada vez que tengamos problemas con nuestro prójimo, dice el Señor, has pecado contra tu vida. Pecamos contra nosotros mismos, no contra la persona que estamos ofendiendo. Contra nosotros mismos, escúchalo bien, porque el mal que hagas se te devuelve. Así no sean el mismo mal, con otros males. El mal que hagas te va a perseguir hasta hacerte sufrir, hasta hacerte pasar aflicciones, hasta hacerte pasar angustias. Escúchalo bien, por favor, y entiéndelo. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 31, verso 10. A causa de mi iniquidad se agotan mis fuerzas y mis huesos se han consumido, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Mira, aquí nos habla David. Dice que a causa de la maldad y de sus pecados se agotan sus fuerzas. O sea, el pecado debilita. Mira, y mis huesos se han consumido. La fortaleza que uno a veces tiene para resistirse al mal se consume, porque mi vida se va gastando de dolor, se va acabando de sufrimientos, que esto es lo que le pasa al mundo. De sufrir tanto, ya le cogen fastidio a la vida. Y mis años de suspirar, todo se pasa en deseos. Pero el pecado no deja que verdaderamente goce la vida ni que sea feliz. Vive una vida sin esperanza, porque si no tiene a Dios en el corazón, ¿a quién esperar? El hombre es egoísta. Que el Señor te dé buen entendimiento, sabiduría e inteligencia. Amén, amén y amén.